Saludos desde Euronews, hoy lunes 9 de mayo. En este día en el que Rusia conmemora la victoria sobre la Alemania nazi, Putin justifica la guerra en Ucrania sin llamarla por su nombre y culpa a la OTAN por no haber escuchado sus advertencias. El tan esperado desfile en Moscú, sin embargo, no marca un punto de inflexión. Putin, con su habitual retórica belicista, ha comparado a los soldados que combaten en el Donbass con los de la Segunda Guerra Mundial. El presidente Zelensky, por su lado, dijo que la invasión a Ucrania responde a enfermizas ambiciones imperialistas de Rusia. Todo ello tras el ataque a la escuela de Belogorovka en la región de Lugansk, en el que este domingo perdieron la vida más de 60 personas que se refugiaban en el sótano. Mientras el G7 se compromete a disminuir la dependencia energética de Rusia, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, plantea confiscar las reservas de Rusia congeladas por el bloque para reconstruir Ucrania después de la guerra. Seguiremos con un asunto de banderas, ya que este domingo la policía alemana confiscó una bandera ucraniana en una manifestación conmemorativa del final de la Segunda Guerra Mundial. Alemania ha aclarado su postura sobre la prohibición de banderas rusas y ucranianas y ha matizado prudentemente que la victoria sobre los nazis no debe vincularse a la acción militar en curso en Ucrania. Del otro lado del Atlántico veremos cómo prosiguen las labores de rescate en el Hotel Saratoga de La Habana, Cuba, tras la explosión que dejó una treintena de fallecidos, 81 heridos y donde todavía buscan a 19 desaparecidos. Al final de nuestro informativo, en nuestra página cultural, veremos el concierto de Bono de U2 en una estación del metro de Kiev. Vamos ahora con los titulares. El presidente ruso Vladimir Putin asegura que lanzó un ataque preventivo en Ucrania ante la amenaza de la OTAN. Zelensky asegura en el día de la victoria contra los nazis que expulsarán a los invasores de Ucrania y ganarán la guerra contra Rusia. Filipinas elige este lunes su próximo presidente. El gran favorito en las encuestas es Bongbong Marcos, hijo del dictador Ferdinand Marcos. López Obrador refuerza los lazos entre México y Cuba en su visita oficial a la isla. El presidente mexicano se comprometió a ayudar a Díaz-Canel a asistir a la Cumbre de las Américas. Putin asegura que lanzó un ataque preventivo en Ucrania ante la amenaza de la OTAN. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que Rusia estaba amenazada por la OTAN y por Occidente. Para Putin, la entrada en Ucrania fue una medida necesaria que calificó como la única posible en una situación así. La defensa de la patria cuando se decidía su destino ha sido siempre sagrada. Con tales sentimientos de genuino patriotismo, los milicianos que lucharon con Minin y Pozharsky se levantaron por la patria. Pasaron al ataque en el campo de Borodino, lucharon contra el enemigo cerca de Moscú y Leningrado, Kiev y Minsk, Stalingrado y Kursk, Sebastopol y Kharkov. Así que ahora en estos días estáis luchando por nuestro pueblo en el Donbass, por la seguridad de nuestra madre patria, Rusia. El presidente ruso presentó la invasión de Ucrania como una lucha contra fuerzas nazis a las que asoció con el líder nacionalista ucraniano de extrema derecha de los años 40, Stepan Bandera. Todo indicaba que sería inevitable un enfrentamiento con los neonazis, seguidores de Bandera, por los que apostaban los Estados Unidos y sus socios más jóvenes. Rusia hizo un rechazo preventivo a la agresión. Fue una decisión forzada, oportuna y correcta. La decisión de un país soberano, fuerte e independiente. Putin pormenorizó en la Plaza Roja que había observado cómo se habían desplegado infraestructuras militares. Todo ello el presidente ruso aseguró que fue interpretado como un peligro inminente para Rusia. Kiev
Kiev no ha podido celebrar el desfile militar para conmemorar la victoria sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha publicado este vídeo en el que camina por la desierta calle principal de la capital mientras asegura que Ucrania ganará la guerra contra Rusia. Hoy celebramos el día de la victoria sobre el nazismo y no daremos a nadie ni un solo trozo de nuestra historia. Estamos orgullosos de nuestros antepasados que junto con otras naciones de la coalición antihitleriana derrotaron al nazismo y no permitiremos que nadie se anexione esta victoria. No permitiremos que se la apropien. Zelensky recordó que su país ha pasado por diferentes guerras, pero que ningún enemigo consiguió quedarse en Ucrania y echar raíces, porque aseguró no hay invasor que pueda gobernar al pueblo libre ucraniano. Los nazis fueron expulsados de Yalta, Simferópol, Kerch y toda Crimea. Mariupol fue liberada de los nazis. Expulsaron a los nazis de toda Ucrania, pero las ciudades que he nombrado nos inspiran hoy especialmente. Nos dan fe de que expulsaremos a los ocupantes de nuestra propia tierra con toda seguridad. Feliz día de la victoria contra los nazis. Gloria a Ucrania. Slava Ukraini. Zelensky aseguró este lunes que muy pronto habrá 2 días de la victoria en Ucrania, uno por acabar con los nazis y otro por triunfar contra Rusia. Zelensky pide más dinero para Ucrania. Lo hizo este domingo al dirigirse a los países del G7 con el primer ministro canadiense Justin Trudeau al lado, que se encontraba en Kiev en una visita no programada. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reclamó apoyo financiero sostenido a sus aliados más ricos. Mientras la guerra continúe, necesitamos entre 5.000 y 7.000 millones de dólares al mes de ayuda. Cuando la guerra termine, tendremos que reconstruir todo lo destruido por Rusia por una suma superior a los 600.000 millones de dólares. Esto es mucho para nuestro Estado, no es posible para Ucrania, pero sí es posible para ustedes. También respaldó un nuevo paquete de sanciones que endurecerá aún más las restricciones a las importaciones y exportaciones rusas. Criticó a Hungría por querer impedir las sanciones económicas. Los dirigentes del G7 respondieron censurando al presidente ruso Vladimir Putin, asegurando que sus acciones en Ucrania han avergonzado a Rusia. El G7, que reúne a las naciones más ricas del mundo, respaldó una nueva ronda de sanciones y el fin de la dependencia de la energía rusa. También pidieron el fin del bloqueo ruso a la producción y exportación de alimentos de Ucrania. Llegan a Zaporilla más civiles evacuados de Mariupol. Son más de 70 personas que huyeron de la asediada ciudad portuaria. 40 de ellos son evacuados de Azovstal. Ya fuera de peligro, cuentan lo que vivieron en la acería. Fue duro, moralmente duro, físicamente duro, porque no teníamos medicamentos. Pensábamos refugiarnos allí 2 días, mi marido y yo, pero al final tuvimos que quedarnos 2 meses. La planta siderúrgica está destruida. Fue difícil trepar por los escombros metálicos. Nos asistieron en ciertos momentos, pero donde antes había un taller, ahora solo hay ruinas. Las autoridades ucranianas dicen que más de 600 personas en total han sido evacuadas de Mariupol. Sin embargo, un capitán del regimiento ucraniano de Azov dice que no puede confirmar si eso significa que todos los civiles en Azovstal han sido rescatados. Civiles han sido evacuados de la planta de Azovstal durante los últimos 3 días. No podemos decir con certeza si todos ellos pudieron salir, ya que aquí no hay ninguna organización internacional ni estructura de poder. Ni siquiera nuestros políticos ucranianos han venido a Azovstal. Y por supuesto, no hay equipos especiales para retirar los escombros. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se mostró consternado por el ataque de una escuela en el este de Ucrania. Se teme que al menos 60 personas hayan muerto después de que el edificio recibiera una bomba tras un ataque aéreo ruso. Unas 90 personas habían estado utilizando la escuela como lugar de refugio. Nuevo desencuentro entre Kiev y Berlín. El gobierno de Ucrania dice estar indignado después de que la policía alemana confiscara una bandera de su país durante una manifestación. La concentración se llevó a cabo durante un evento para conmemorar el fin de la Segunda Guerra Mundial. El titular de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, lo calificó de bofetada al pueblo ucraniano. Por su parte, las autoridades alemanas explicaron que no se permitirían las banderas rusas ni ucranianas para garantizar que las conmemoraciones fueran pacíficas.
Pero Kuleva acusó a Berlín de cometer un error al igualar, según él, los símbolos ucranianos y rusos. Los ánimos en Alemania están de alta tensión. Previamente, miles de personas acudieron a la ciudad de Colonia para participar en manifestaciones rivales en apoyo de Rusia y de Ucrania. La policía tuvo que presentarse para evitar enfrentamientos entre ambos grupos. Las relaciones entre Alemania y Ucrania no están en su mejor momento. Kiev acusa a Berlín de no hacer lo suficiente para apoyarlos en la guerra contra Rusia. Sostienen que la clase política alemana está demasiado vinculada con el Kremlin. Triunfo de los conservadores en las elecciones regionales de Schleswig-Holstein. La Unión Cristiano-Demócrata, que ya lideraba el gobierno de coalición en este land fronterizo con Dinamarca, obtiene el 43% de los votos, mientras que el Partido Socialdemócrata del canciller Olaf Scholz solo alcanza el 15,5%. Estos resultados son un varapalo para el partido de Scholz. Filipinas vota este lunes para elegir a su próximo presidente, que sustituirá al polémico Rodrigo Duterte, tras una campaña muy polarizada. El claro favorito es Bongbong Marcos, hijo del fallecido dictador Ferdinand Marcos. Las encuestas sugieren una rotunda victoria de Marcos, que se sitúa 33 puntos porcentuales por delante de su más inmediata rival, Leni Robredo, a pesar del legado de expolio y opresión de su padre. Uno de los más madrugadores en acudir a las urnas fue el propio Marcos. El aspirante a la presidencia se presenta con Sara Duterte Carpio, que es favorita para el cargo de vicepresidenta y es hija del actual presidente Rodrigo Duterte, que por ley no puede aspirar a la reelección. A pesar de la gran diferencia que ostenta Marcos en las encuestas, algunos analistas sostienen que la actual vicepresidenta Leni Robredo podría dar la sorpresa y que los resultados podrían ser mucho más ajustados de lo que se espera. Robredo, abogada de derechos humanos y detractora de Duterte y su guerra contra las drogas, ha conseguido movilizar a centenares de miles de personas en sus actos de campaña y aglutina a un electorado más progresista y urbano. El mandato de Duterte ha polarizado profundamente al país y ha dejado cicatrices por su guerra contra las drogas. En las próximas horas, 67 millones de filipinos decidirán si buscan la continuación con el nuevo rostro de Marcos o la alternativa con Robredo. Andrés López Obrador finaliza su gira por Centroamérica y el Caribe en Cuba, último destino donde aprovechó reforzar los lazos con el gobierno de Miguel Díaz-Canel. El presidente mexicano estuvo poco más de 24 horas en la isla, pero la visita oficial estuvo cargada de simbolismo, aunque también de omisiones, puesto que ninguno de los mandatarios hizo referencia a la crisis migratoria regional. En cambio, Díaz-Canel volvió a cargar contra Estados Unidos por impedirle a Cuba asistir a la próxima cumbre de las Américas. Coincidimos en lo improcedente de las exclusiones injustificadas de países de nuestra región de los eventos hemisféricos, como parece que ocurrirá en lo que ya podría llamarse la supuestamente Cumbre de las Américas. López Obrador, por su parte, reafirmó su rechazo al bloqueo de Washington y se comprometió a convencer a Biden de permitir la presencia de Cuba en la cumbre. Insistiré con el presidente Biden en que no se excluya a ningún país de América en la cumbre del mes próximo a celebrarse en Los Ángeles, California. El gobierno cubano condecoró a López Obrador con la Orden José Martí, la más alta condecoración del país. El presidente mexicano mostró su admiración por la herencia de la Revolución cubana y por el fallecido Fidel Castro. La visita oficial finaliza con una amistad rejuvenecida entre los mandatarios. Sin embargo, quedan urgentes interrogantes en el aire. La migración cubana es cada vez mayor. En lo que va de 2022, México ha retornado a la isla casi 1,000 personas que intentaban cruzar su territorio para llegar a Estados Unidos. Los equipos de rescate aún siguen extrayendo cuerpos de entre los escombros del Hotel Saratoga en Cuba. Todavía se busca a 19 desaparecidos, la mayoría trabajadores del establecimiento. La explosión del pasado viernes en el corazón turístico de La Habana Vieja ha dejado una treintena de fallecidos y 81 heridos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, visitó el sábado el lugar del siniestro para apoyar a las víctimas y los socorristas en las labores de desescombro. Es lamentable que haya ocurrido este accidente, pero
de los momentos malos uno saca las experiencias para evitar que se repitan y sobre todo la voluntad para superar todas estas situaciones. Y todavía hay indicios de que pueden quedar personas atrapadas que no sabemos si están vivas o no, y se está trabajando en eso. Lo que pasa es que ya avanzar cuesta mucho trabajo por el nivel de peligro que hay. Se cree que la explosión se debió a un escape de gas cuando el hotel estaba siendo surtido por un camión cisterna. En su homilía del domingo, el Papa Francisco ha pedido oraciones por las víctimas. Preghiamo anche per le vittime dell'esplosione avvenuta. Que Cristo resucitado los guíe a la casa del Padre y dé consuelo a sus familias, ha dicho. Desde España, país de origen de una de las víctimas mortales, los reyes Felipe y Leticia han enviado sus condolencias a Cuba con un mensaje en el que han mostrado su gran consternación y profundo pesar por la noticia. Venezuela apuesta por la desdolarización. Su economía presenta una tímida recuperación tras un periodo de violentas devaluaciones, hiperinflación y mucha recesión. En 7 años, el Producto Interior Bruto del país ha perdido un 80% de su valor. El gobierno venezolano quiere reinyectar en el sistema los 3.000 millones de dólares que circulan y potenciar el bolívar con un impuesto a las operaciones en divisas. Todo tras estabilizar el cambio del dólar en unos 4,44 bolívares, aunque las dudas persisten. Es una dolarización paralela, como que, o sea, legalmente nosotros no estamos dolarizados y que el gobierno te diga que tienes que pagar un impuesto es ilógico. El nuevo impuesto a las transacciones en moneda extranjera va del 3 al 20%. Ciudadanos y empresarios se van adaptando. La semana pasada fui a una charcutería y estaba pagando en divisas. Y la muchacha me dice, no, que tienes que pagar un impuesto porque estás pagando ahora en divisas y eso lo estás poniendo ahora. Y yo me quedé así como que, ajá, pero ¿por qué? Si primera vez que escucho eso. Y lo que me cobró fueron un bolívar 50, 2 bolívares, algo así. El dólar, convertido en moneda refugio, en válvula de escape, había desplazado totalmente al bolívar en un país desmonetizado. Sin embargo, los expertos certifican que la brecha entre la liquidez en dólares y la liquidez en bolívares se ha reducido. Hace un año, todos los bolívares en circulación equivalían a 360 millones de dólares. O sea, no estoy hablando de la masa en dólares, sino de lo que equivalía a toda la masa en bolívares. Eso era hace un año. Hoy en día, esa masa de bolívares equivale a 1.500 millones. Entonces estamos viendo un aumento importante, más de 4 veces. Si el dinero acaba volviendo al sistema financiero, los bancos podrían volver a impulsar el crédito, en beneficio tanto de las empresas como de los particulares. Me honro en recibir esta banda presidencial en tiempos de desafíos importantísimos. Con estas palabras ha asumido Rodrigo Chávez la presidencia de Costa Rica. En una ceremonia celebrada el domingo en la sede de la Asamblea Legislativa, el economista de 60 años y del joven partido Progreso Social Democrático fue juramentado como 49º presidente del país latinoamericano. Su reto para los próximos 4 años es el de sanear la economía de un país con el 23% de la población en situación de pobreza. Chávez llegó al Congreso junto a su esposa y sus 2 hijas. Le han acompañado un centenar de delegaciones internacionales, entre ellas la encabezada por el rey de España, Felipe VI. Entre los dignatarios que han asistido al evento estaban también el presidente de Colombia, Iván Duque, y sus homólogos dominicano y panameño. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, visitó Teherán este domingo y se reunió con su homólogo iraní, Ebrahim Raisi, y con el líder supremo de Irán, Ali Khamenei. Al-Assad llegó a la capital iraní por la mañana y regresó a Damasco tras reunirse con los líderes iraníes, informó en Twitter Khamenei. Esta es la segunda visita de Bashar al-Assad a Irán, la cual no fue anunciada de antemano y solo se informó de ella una vez que el presidente sirio dejó el país. Con esta visita, Siria busca fortalecer sus relaciones con Irán, su principal aliado regional, especialmente durante la guerra que comenzó en 2011, en la cual Teherán le ha prestado apoyo militar y económico. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, califica esta relación como vital para ambos países e insiste en que hay que fortalecerla tanto como sea posible. Tras décadas de guerra e insurgencia, Irak se enfrenta a otro gran reto, la grave escasez de agua provocada por el cambio climático. Se trata de una cuestión muy sensible para Irak y sus 41 millones de habitantes, que sienten los efectos a diario, desde el agotamiento de los ríos hasta una rápida desertificación y tormentas de arena más intensas.
Ahora mismo mi familia y yo no sabemos cómo seguir viviendo. No tenemos trabajo ni salario. ¿Dónde podemos ir? El Estado no nos ayuda con el problema del agua. Tenemos una sequía y probablemente no podremos plantar el año que viene. Este año hemos plantado el 25%. No podremos plantar nada el año que viene si las cosas no cambian. En años anteriores las cosechas llegaban a 5 millones de toneladas de trigo necesarias para la autosuficiencia del país, pero con la actual sequía el Ministerio de Agricultura señala que Irak se verá obligado a importar, ya que apenas se estima cultivar entre 2,5 millones y 3 millones de toneladas de trigo. Bono y Diech han tocado en Kiev este domingo. Los dos miembros de U2 han querido transmitir así, en directo y por sorpresa, su mensaje de apoyo y esperanza a los ucranianos. Eligieron una estación de metro para cantar durante más de una hora los principales himnos de la banda irlandesa. Tuvimos algunos problemas con un poderoso vecino, dijo Bono, pero eso es el pasado. Y ahora tenemos una paz duradera en Irlanda. Y rezamos para que vosotros disfrutéis algo de esa paz pronto en Ucrania. Un emotivo e inolvidable concierto en otro domingo sangriento en Ucrania, 50 años después de la masacre de Bogside en Irlanda del Norte. Ya nos despedimos, les dejamos con nuestro no comment del día, una lucha ritual en México con máscaras de tigre dedicada al dios de las tormentas para pedir la lluvia. Gracias por seguir con nosotros toda la actualidad europea e internacional. Volvemos mañana con más noticias.